Shavua Tov Mevorach, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Rambam. Hoy, Be'ezrat Hashem, Besha Tová, vamos a comenzar un nuevo set de alajot dentro del segundo de los 14 libros del Rambam, el Yad HaZaká, las 14 tomos, la mano fuerte del Rambam, que estamos en el segundo libro. Dijimos que es el Sefer Ahava, el libro del amor. Ya dijimos muchas veces que no hablamos del amor de Hollywood, sino que hablamos del amor, de cómo nosotros podemos trabajar en nuestro amor a Hashem, ya que es una mitzvah de la Torá, Ve'avta et Hashem Elokeja, amarás a Hashem tu Dios. Muy bien. Las primeras alajot del Sefer Ahava fueron las alajot sobre la lectura de la Shema y sus berajot y sus bendiciones. El siguiente paso, es Tefilá, Ilhot Tefilá u Birkat Kohanim, las leyes sobre el rezo y sobre el Birkat Kohanim. Y nos dice, Yesh Bichlalan, esto incluye dos mitzvot aseh en la Torah. Una, la avot Hashem bitfilá bechol yom, servir a Dios con nuestra plegaria todos los días. Y la segunda, levarech Kohanim et Israel bechol yom, que los Kohanim bendigan o den su bendición al pueblo de Israel cada día. Y la explicación de estas dos mitzvot es lo que nos va a llevar a lo largo de todos estos capítulos. En mi introducción, tenemos que decir que para el Rambam hay una mitzvah aseh, es decir, una mitzvah de acción en la Torah, de rezar cada día. Lo único que esta mitzvah nos habla del concepto del musag de la tefilá. En su detalle, básicamente que es dirigirse de manera personal e individual a Kadosh Baruj Hu. Eso es lo que se llama la tefilá. Entonces nos dice Rambam, la Torah nos dice que tenemos que dirigirnos a Hashem. Rambam explica que a pesar de que cuando nos dirigimos a Dios, no hay una forma específica que está dada en la Torah de cómo hay que hacerlo, en los días del segundo Bet HaMikdash decretaron los sabios de Israel que hay una necesidad de ordenar esta tefilá con un nusach, con una versión de un texto específico fijado para que todos recemos. ¿Para qué? Para facilitar a las personas que no son fáciles de palabra, que les cuesta expresarse, que no saben qué rezar o qué decirle a Dios en cada momento. Entonces escribieron los sabios un texto estándar para que siempre tengamos por lo menos algo que decirle a Dios. Además de esta introducción, traen las leyes de la tefilá, de la amidá, es decir, primero se explica de dónde surge este concepto de rezar, eso es lo que va a comenzar el Rambam. Después nos habla sobre las leyes específicamente de la amidá. Y tenemos que entender que para Rambam, cuando se refiere a la tefilá, se refiere específicamente a la amidá, que es el corazón de cualquier rezo, es la parte fundamental de cualquier rezo. Y después continúa diciendo que la tefilá en sí, esa amidá, no se dice sola, o sea, no viene sola, sino que siempre viene acompañada. Viene precedida y seguida de una serie de salmos, de peticiones, de alabanzas, etc. Y todo eso también lo va a explicar el Rambam. Es más, Rambam hace el sidur del Rambam, es decir, más adelante, aquí lo trae aparte, todo lo que es el sidur, es decir, cuáles son los textos que según Rambam deberíamos acompañar en la tefila. Bien, creo que está aquí. Podría ser. Además, habla de las leyes sobre la lectura de la Torah, la lectura de la Haftará y todo aquello que acompaña a una plegaria, ya sea en un día de semana o en un día especial. Ahora, por último también nos habla de la importancia del rezo betzibur, es decir, dentro de una congregación de personas. No rezar solo, sino rezar acompañado de un minyan. Esta es alajot que definen, perdón,
Hoy no puse lo de la tos y hoy no voy a poder. Que definen de manera general el orden de las tefilot del pueblo de Israel, bien, nos habla también de otro tipo de alajot, que tienen algún tipo de vínculo con el tiempo de la tefilá, como dijimos, leyes de la sinagoga, leyes de la lectura de la Torá y de la Haftará, leyes de Birkat Kohanim, que a pesar de que en su esencia estas alajot deberían estar aparte en otro lugar, puesto que tienen un vínculo con la tefila en sí, Rambam las incluyó dentro de estas alajot. Y así empezamos entonces con el estudio de Ilhot, Tefilá, Ubirkat Kohanim. Tenemos los capítulos del 1 al 6, nos van a hablar sobre las leyes de la tefilá. Los capítulos 7 al 10 nos va a hablar del orden de la tefilá de manera práctica. El capítulo 11 nos va a hablar de la Beta Knesset, de la sinagoga, y el 12 al 15 nos va a hablar de la lectura de la Torá y del Birkat Kohanim. Entonces nos dice así el primer capítulo, Mitzvah Tefilá, la Mitzvah de la Tefilá. Dice así, Mitzvah Taseh Leitpalel Bechol Yom, es una mitzvah de acción, rezar cada día. Sheneemar, pues dice el versículo, Va'abadetem et Hashem Elohechem. Serviréis a Hashem vuestro Dios. Y Hashemua Amru, Shabodazo Hitefila. Es decir, por la tradición, ¿sí? Nosotros sabemos que ese servicio que tenemos que hacer a Hashem es la tefila, es la plegaria. Benemar, y además está dicho, Ul'ovdo Bechol Lebabchem. Lo decimos en la Shema Israel. Y servirlo con todo nuestro corazón. Amru, Jajamim, dijeron nuestros sabios, Eso y Abodah Shebalev, ¿cuál es el servicio que se hace con el corazón? Zo tefila, se refiere a la tefila. Ve minyan, a tefilot minatorá. Ahora, no hay un número específico de cuántas veces hay que rezar en la Torah. Velo mishneh tefilá azot minatorá. Y tampoco fue enseñada el texto de la tefilá en la Torah. Ve la tefilá zeman kabua minatorá. La tefilá tampoco tiene un tiempo específico en la Torah. Dice la segunda alajá, por lo tanto, Nashim va'abadim hayabim bitfilá, lefi shehi mitzvah taseh shelo azman grama. Muy interesante. Dice, puesto que es una mitzvah de acción, pero que no depende del tiempo, porque no hay un tiempo fijo en la Torah para ello, tanto las mujeres como los siervos tienen la obligación de rezar también la tefilá. Ela, hiyuv mitzvah zo, kahu. Entonces, la obligación de esta mitzvah es de la siguiente manera. Sheye Adam mitpalel umitchanen bechol yom umagid shivcho shel HaKadosh Baruch Hu. Que la persona todos los días rece y pida y suplique a Dios y cuente su alabanza. Ve'achar kach shoel tzerachin sheu tzarich lahen bebakasha ubeitchina. Y después de que alabó a Dios y reconoció su grandeza, entonces solamente después que pida sus necesidades que tiene como una súplica y una petición. Después de que hizo esto, le va a dar alabanza y agradecimiento a Dios, a la Tová sheishpíalo, por la bondad que le provocó Dios. Kolejad viejad, que ficojo, cada uno según sus posibilidades. Nos está diciendo Rambam algo muy interesante, que es, a fin de cuentas, como nosotros estructuramos la amidad. Nosotros en la amidad tenemos una estructura en la cual tenemos primero unas bendiciones que son de introducción, las tres primeras bendiciones, que son alabanzas a Dios. Después tenemos todas las bendiciones intermedias, que son las peticiones, danos sabiduría, ayúdanos a hacer teshuvah, reconstruye el Betamikdash, reúne a los exiliados, danos sustento, trae justicia. Todo eso son peticiones. Y por último, tenemos las tres bendiciones finales que son de agradecimiento y nuevamente de alabanza a Hashem. Modim anachnulach, te agradecemos Dios, por ejemplo. Y Mayat Agil, Malve Bitchina o Bakashá.
Ahora, si la persona está acostumbrado y sabe cómo, que se alargue en sus súplicas y en sus peticiones. Veimaya aral sefataim, y si le cuesta expresar las cosas, medaber que fi yochlo, bejol et sheyirse, que diga según su posibilidad a cada momento que pueda. Vejen minyan tefilot, y así de la misma manera, el número de tefilot, de plegarias, coleja de dejar que fi yecholto, cada uno según sus posibilidades. Yesh mitpalel פעם אחת ביום, hay quien reza una vez por día. ויש מתפלל פעמיים ביום, hay quien פעמים הרבה, y hay quien reza muchas veces. והכל היו מתפללים נוכח המקדש בכל יום שיהיה. Y todos nos dirigimos en dirección del Bet HaMikdash cada vez que nosotros hacemos una plegaria. Ahí donde nos encontremos. Yad Abar Tamid, mi Moshe Rabenu ad Ezra. Y así siempre fue la cosa desde Moshe Rabenu hasta Ezra. Pues originalmente nos está diciendo el Rambam que la mitzvah de rezar, la mitzvah de hacer una plegaria a Dios, era algo que no estaba fijo. Es decir, que cada uno rezaba de manera espontánea, como lo sintiese, las veces que lo sintiese y que lo necesitase. Y así fue desde Moshe hasta Ezra. Ahora que van, Shegalú Israel, Bime Nebuchadnezzar Rasha, cuando fueron exiliados, o puesto que fueron exiliados el pueblo de Israel en los días de Nebuchadnezzar el malvado, Nabucodonosor, Nita'arebu, Bepares, Beyavan, Ushara Umot. Es decir, se mezcló el pueblo de Israel con los persas, con los griegos, con el resto de los pueblos. Venoldulahem Banim, Bearzot Agoim, y les nacieron hijos en las tierras extranjeras. Veotan Habbanim, Nitbalbelase Fatam, y a esos hijos se les confundió su idioma, es decir, ya no eran expertos en hablar en hebreo. Cada lengua de uno y de cada uno de ellos se mezcló con otras lenguas. Entonces, cuando necesitaba hablar y expresar sus necesidades, ya no le salían las palabras, porque pensaba en hebreo, en arameo, en griego, en italiano, y entonces no era capaz de articular una tefilá como se debía. Sheneemar, Uvnehem Hatzi Medaber Ashdodit, Ve'enam Makirim Ledaber Yehudit, Vejilshon Am Va'am. Y tus hijos, la mitad de lo que hablaban era en Ashdodit, lenguaje de Ashdod, y no conocían y no sabían hablar el lenguaje Yehudit, el lenguaje hebreo, judío, como el lenguaje de cada pueblo y pueblo. Así dice Nehemías, que también es de la época de Ezra. Por causa de esto, que Shaya Echad Mehem Mitpalel, cuando uno de ellos rezaba, Tixar Leshono, Lishol Hafatzab, o Leagit Shebach HaKadosh Baruch Hu, Bishon HaKodesh. Es decir, no tenía palabras, no tenía fondo de vocabulario para expresar en hebreo, en la Shona Kodesh, lo que necesitaba de Hashem. Entonces acortaba su tefilá como una persona que trata de hablar un idioma que apenas conoce, y entonces, ¿qué es lo que hace? Transforma lo que él ha pensado en su idioma original en las palabras que puede decir de su fondo de vocabulario en el otro idioma, y entonces salen frases que a veces son, pues, frases como indios o frases como que no tienen sentido, no tienen toda la profundidad que requeriría. Bien. Ad perdón, entonces dijimos hasta el punto que se mezclaban junto con ese lenguaje, a Kodesh, ese hebreo, otros idiomas. De que van Ezra, y puesto que vio Ezra y su tribunal esto, Amdu vetiknu lahem shemone ese berajot ala seder. Entonces ahí establecieron un decreto y compusieron 18 bendiciones según el siguiente orden. Las tres primeras, alabanzas a Dios. Odaya. Las tres últimas, de agradecimiento a Dios. Bemzayot, las intermedias, Yeshbaem Shelat, Kola Devarim, Shem Kemo Avot, Lechol Jefse Ish Vaish, Ulzorge Atzibur Kulam.
Es decir, en las intermedias nosotros pedimos todo aquello que son, digamos, las categorías generales de todo lo que son las necesidades de cada persona y persona y del público en general. כדי שיהיו ערוכות בפי הכל וילמדו אותם ותהיה תפילה אלו הילגים תפילה שלמה כתפילת בעל הלשון הצחה. Es decir, ¿por qué hicieron esto los sabios de la Gran Asamblea con Esdra? Porque al ser un texto específico, de esa manera todo el mundo iba a aprender ese texto y se iba a familiarizar con el texto. Entonces, cuando iban a rezar de manera corrida y no a trompicones. Y entonces iba a hacer una tefilá realmente que iba a ser apta o adecuada a lo que se está haciendo en ese momento, que es el momento de hablar con Hashem. Y por causa de esto, Tignu, Kol Berajot, Vatfilot, Asedurot Befi Kol Israel. Es decir, decretaron todas las bendiciones y todas las plegarias que hoy en día están ordenadas y que conoce todo Israel. Que de Sheye Kol Inyan, Berajá Aruch Befi Haileg. Para que de esa manera tengamos la berajá dispuesta, la bendición que vamos a recitar, dispuesta delante de la persona que le cuesta hablar. וכן תקנו שיהיה מניין התפילות כמניין הקורבנות. Y después, quinta alajá, decretaron también que el número de tefilot, el número de plegarias por día, sea equivalente al número de ofrendas que se hacían en el Bet HaMikdash. Shete tefilot bechol yom keneged shene temidin, 2 plegarias por día, al igual que las 2 ofrendas de Tamid, las ofrendas públicas diarias, que se hacía una en la mañana y una en la tarde. De la misma manera, cada día en la cual había una ofrenda añadida, una ofrenda de musaf, tiknu bo tefilat shelishit, fijaron una tercera tefilá por ese corbán de musaf. Utfilat shekeneged tamid shel boker hi hanikret tefilat shel shachar. Ahora, la tefilá, la plegaria, que fue establecida en contrapartida de la ofrenda de la mañana, se llama Tefilat Shachar, la plegaria de la mañana, lo que nosotros llamamos Shachrit. También Shelben Arbaim, la tefilá, la plegaria, que viene a estar en contrapartida de la ofrenda diaria del Tamid de la tarde, y Nikret Tefilat Minja, se llama la tefilá de Minja. Utfilat Shekeneged Musafim, la tefilá que está a cambio de los musafim, de las ofrendas añadidas de los días especiales, y Nikret Tefilat Musafim se llama la tefilá de Musaf. De la misma manera, establecieron los sabios Sheyeh Adam Mitpalel Tefilá Ahad Balayla, que rece una plegaria en la noche. ¿Por qué? Share Evre Tamid Shel Ben Arbaim Mit'alkelin Kol Alayla. Porque a fin de cuentas, las partes del animal que se sacrificaba, que se ofrecía en la ofrenda de la tarde, en la de Minjá, ardía y seguía ardiendo y se iba consumiendo durante toda la noche. Shenemar hi haolah. Ella es la olá que dice Moquedá la misbeach kol alayla, que ardía en el altar toda la noche. De la misma manera dice Erev baboker betzaoraim asija beme. Es decir, la noche, la mañana y la tarde voy a conversar contigo y me voy a asombrar. Ven, tefilat arbit, jová, tefilat shachrit minja. La tefilat arbit, la de la noche, no tiene la misma obligación que la de la mañana y la de la tarde. A pesar de ello, Nahagu, Kol Israel, Behol, Mekomot, Moshebotehem, Leitpalel arbit. Decidieron y establecieron todo Israel en todos los lugares donde estaban de rezar el rezo de la noche de Arbit, de Kiblua Alehem Kitfilat Jová, y la tomaron sobre ellos como una tefilá, una plegaria obligatoria. Séptima alhaja. Vejen tiknu tefilá ahar, tefilat aminja, samur lishkia tajama, También establecieron
una plegaria después de la plegaria de Minjá, es decir, dijimos la de la tarde, cercana a la hora de la puesta del sol, en los días en los que había ayuno únicamente. Que de Leosif Tejiná Ubakashá y Penatanit, para añadir y aumentar nuestras súplicas y nuestras peticiones en los días de ayuno. ¿Y esa tefilá cómo se llama? Zoa tefilá nikret tefilat ne'ila. Se la llama la tefilá de la ne'ila. Antiguamente, no solamente había ne'ila en el día de Kippur, sino que en todos los días de ayuno se hacía tefilat ne'ila cuando había Betamigdash. Klomar, nin alu share shamaim. ¿Cuál es el sentido de esta ne'ila? Viene de nin alu. Es decir, que se están cerrando, ¿sí? Man'ul es un candado. Nin alu share shamaim. Se están cerrando las puertas del cielo. Bead Hashemesh benistera. Es decir, mientras el sol se está ocultando. Y por eso es que solamente se reza esta tefilá de Neilá cercana a la puesta del sol. La octava alajá. Nimseu tefilot bechol yom shalosh. Entonces ya tenemos que cada día, un día normal de semana, rezamos 3 tefilot. Arbit, Beshachrit o Minja. La noche, la mañana y la tarde. Beshabbatot, Bemoadim, Berasheh Chodashim, en los días de Shabbat, en los días de fiesta y en Rosh Chodesh, en el comienzo del mes, Arba son 4 plegarias. 3 como todos los días, Utfilat Musafim y la tefilá de Musaf. Ubeyom Kippurim, y en el día de Kippur, Hamesh, 5 tefilot. Arba Elu, las 4 que acabamos de ver, Utfilat Neila y la tefilá de la Neila. Novena alajá, tefilot Elu, en pojatin mehen, abal mosifin alehen. Es decir, estas tefilot, que hemos dicho que son 3 en los días de semana, etcétera, todo lo que hemos visto ahora, dice, no se puede reducir de ellas. Es decir, si es un día en el que hay que hacer musaf, se hacen 4 tefilot, no se puede hacer 3. Pero se pueden añadir más tefilot. Si la persona quiere estar todo el día entero rezando, puede hacerlo. Colotan al filot, Yosif, todas esas tefilot, estas plegarias que va a añadir, que Moma Kriv Nedabot, son como una persona que traía una ofrenda voluntaria al Betamigdash. En el Betamigdash estaban las ofrendas públicas, este Korban Tamid que hemos mencionado, esta ofrenda diaria, que era adquirida con dinero público, pero también estaban las personas que de manera espontánea deseaban traer una ofrenda, una nedabá se llama, una donación, una ofrenda voluntaria. De la misma manera, la persona que reza Shachrit por el Korban Atamid de la mañana, Minja por el Korban Atamid de la tarde, Arbit por las partes que se quemaban durante la noche. Pero si quiero puedo traer Nedabot todo el día, puedo rezar tefilot voluntarias durante todo el día. Le fija, por lo tanto, Sharir Sheyehadesh Jabar Bitfilá, Bechol Berajó Berajá, Mina Emsaiyot, Mena Berajá. Es decir, pero no puedes repetir 800 veces la misma mila, la misma amida, las mismas 18 bendiciones. Cada vez que rezas una tefilá de Nedabá voluntaria, tienes que agregar algo más en cada una de las berajot, o por lo menos en alguna de las berajot. Es decir, que cuando dices, por ejemplo, la berajá, la bendición de Refaenu, que Hashem nos mande curación, antes de cerrar la berajá, coges y dices, Hashem, yo te pido, por favor, que mandes refuah shelema a fulanito, hijo de fulanito, para que pueda servirte y cumplir con tu Torah, puesto que tú eres el que manda la curación, Baruch atah Hashem arrofejo lemo Israel. Tú que curas al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué haces? Dentro de tu tefilá, ¿sí? Esa tefilá voluntaria, tú tienes que incluir alguna novedad y que sea algo personal. ¿Bien? Y aunque sea en una sola de las berajot, en una sola de las bendiciones de la mirada es suficiente. Que de lo día para que sepamos que es una tefila, que es una plegaria voluntaria, velójova, y no una obligación. Veshalosh rishonot, veshalosh aharonot. Ahora las 3 primeras bendiciones de la mirada y las 3 últimas. Leolam en mosifim bahen,
velo pojatim mehen, ve'en meshanim dabar bahen dabar. Es decir, en las tres primeras y en las tres últimas, ni se añade, ni se reduce, ni se cambia nada de ellas. Bien, veremos que no es así realmente. Porque en los 10 días de Teshuvah nosotros añadimos textos en las tres primeras Berajot. En הציבור מתפללים תפילת נדבה, לפי שאין הציבור מביאים קורבן נדבה. Ahora, una congregación entera no puede rezar junta una tefilá de nedabá voluntaria. ¿Por qué? Porque una ofrenda voluntaria no se traía en comunidad, sino que cada uno traía lo suyo. Entonces no se puede hacer una nedabá que sea de todos. Velo yitpalel, afilu yahil, y que no rece incluso una persona que está sola, Musaf Shtaim, la tefilá de Musaf 2 veces. Ajat Jobá Atayom, de Ajat Nedabá. Una vez por la obligación del día y una vez de manera voluntaria. De Fishem Minadvim Korba Musaf, porque no se trae de manera voluntaria una ofrenda de Musaf. Veyesh Min Hageonim, Mishe Ore, Sheasur Leitpalel Tefilat Nedabá Beshabatot, Beyamim Tovim. Y hay algunos de los sabios de la época de los Geonim que nos dicen, que enseñan que está prohibido rezar una tefilá voluntaria en Shabbat o en los días de Yom Tov. ¿Por qué? Porque en esos días no se traían ofrendas voluntarias al Bet HaMikdash, sino solamente las obligaciones del día. Entonces, ¿qué estamos viendo? Hemos visto cómo Rambam nos está explicando de dónde nace el concepto de la tefilá. Nos está hablando de por qué se llega a un texto específico en la tefilá y nos está diciendo cómo se estructuran las tefilot en un día y cuántas tefilot hay que hacer por día. Bien, entonces así es como comienza estas alajot de tefilá y de Birkat Kohanim. Segundo capítulo. Dice, vamos a ver cuánto podemos ver del segundo capítulo. Dice así, Berajot HaTefilá Bechol ubemoade Ashana. ¿Cuáles son las bendiciones de la tefilá? Hemos dicho que para Rambam, a partir de ahora cuando hablemos de tefilá, estamos hablando de la amidá en semana y en los días de fiesta durante el año. Dice la primera alajá del segundo capítulo. Bimer Rabban Gamliel, Rabu Aminim be Israel. En los días de Rabban Gamliel, es decir, después de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, se multiplicaron los herejes en el pueblo de Israel. Veayú, Metzrin le Israel, umesitim otam lashuv meachare Hashem. ¿Qué hacían? Presionaban a los judíos y les incitaban a abandonar a Dios. Es decir, sigue lo que yo hago. Bien, abandona el judaísmo y vente a mi secta. Bien. וכיוון שראה זו גדולה מכל צורכי בני אדם, עמד הוא ובדינו והתקין ברכה אחת שתהיה בה שאלה מלפני השם לעבד המינים. Cuando vio esto Rabban Gamliel y vio que era una gran necesidad más que cualquier otra cosa, él y su tribunal fijaron una bendición adicional en la amidá, en la cual nosotros le pedimos a Hashem que acabe con los herejes. Vekabá ota bitfilá, y la fijó, la estableció dentro de la amidá, que de shetee arujá befi akol, para que todo el mundo lo tenga en la boca. Benimteu a berajot shebatfilá tisha esre berajot. Y entonces así es como llegamos a que esta amidá, que originalmente tenía 18 bendiciones, cuando la estableció Ezra, ahora hoy en día tiene 19. Bien, hay que tener en cuenta que no existían sidurim para rezar. La gente, como habéis visto, decía Rambam, que todo el mundo tenía que aprenderlo de memoria casi. Bien, que familiarizarse con el texto, y lo decían de memoria. Por eso había gente que no sabía rezar y por eso se repite la amida en voz alta. Bien, entonces, cuando se llamaba una persona para hacer oficiante y esa persona venía y repetía la amida en voz alta y llegaba la bendición de los herejes, si esa persona saltaba esa bendición
o la modificaba para no maldecirlos, ¿qué quería decir? Que él mismo era hereje, no quería maldecirse a sí mismo. Y entonces era la forma que Rabban Gamliel y su Beddin encontraron para identificarlos. Entonces ya sabíamos que esa persona no había que tener cuidado con él porque iba a contar cosas a la gente para tratar de alejarlos del judaísmo. Bejol Tfilá, dice la segunda alajá, Mishalosh Tefilot, Shebejol Yom, de las 3 tefilot que se hace cada día, Mitpaler Adam Tesha Esre Berajot, Elu ala Seder. Es decir, cada día, en las 3 tefilot del día, reza la persona 19 bendiciones, estas que hemos dicho, en orden. ¿Qué quiere decir? Bamé de Marimamurim. Beshematzada ato mejuvenet ulshono temaher likro. Hablemos de aquella persona que no está concentrado o que su lengua va demasiado rápido. Abalimayat tarud vedahuk, perdón, al contrario, una persona que está concentrada y su lengua va leyendo Abalimayat tarud vedahuk o shekatzra leshono, pero si está ocupado, está presionado o que va saltándose palabras o acortando palabras, מתפלל שלוש ראשונות, וברכה אחת מהן כל האמצעיות, ושלוש אחרונות ויצא ידי חובתו. Entonces ahí, dice Rambam, es suficiente con que diga las 3 primeras berajot, una sola berajá intermedia que engloba todas las intermedias y las 3 berajot finales. Esa berajá intermedia, hay una discusión que va a decir ahora Rambam, que se llama Avinenu. ¿Bien? Es decir, es un texto que nos dice Avinenu Hashem Elokenu, danos sabiduría, ayúdanos a hacer teshuvah, selach lanu, y sheyu geulim. Todo lo que decimos en cada una de las berajot está incluido dentro de esa berajá intermedia de Avinen. Hay quien dice que no, que hay que decir el comienzo de cada una de las berajot intermedias y la berajá. Ata jonen la dam daat, baruch ata Hashem jonen adaat. Rena beonienu, baruch ata Hashem goel Israel. Rafaenu Hashem benerafe, baruch ata Hashem rofejo leamo Israel. Y así, a cortar. ¿Por qué? Porque te dice Rambam, no estás concentrado en ello. No tiene ningún tipo de sentido que te alargues en una tefila, que no estás concentrado en ella. Bien, después vamos a ver que para Rambam, al igual que vimos con el Kriyat Shema, que dice Rambam que se cumple con la obligación a través del recitado de la primera frase Shema Israel con concentración, nos va a decir Rambam, el que dice la primera verajá de la Amidá con concentración cumple con su obligación. Entonces nos dice así Rambam, tercera alajá. Vezo hi verajá shetignu me'en kol ha'emsayot. Y esta es la verajá que fijaron como el resumen de todas las intermedias. Avinenu Hashem Elokenu ladad de la queja. Haznos entender, Dios, para que comprendamos tus caminos. Umol et levavenu leirateja. Y circuncida nuestro corazón para temerte. Lesoleach eye lanu. Sé para nosotros alguien que nos perdone. Liyot geulim, que seamos redimidos. Rajakenu mimachov, aléjanos del dolor. Vedashenenu veshajenenu binot arceja, y haznos vivir y haznos residir en lo bello de tu tierra, es decir, en la tierra de Israel. Unfotzim mearba tekabez, y los dispersos de los 4 esquinas reúne. Veatoim bedatja yeshafetu, y los que se equivocan en tus leyes, en tu entendimiento, que sean juzgados. Veala reshaim tanif yadeja, y sobre los malvados deja caer tu mano. Veismehut tzadikim bebinyani ireja, y que se regocijen los justos con la reconstrucción de tu ciudad. Ubetikun ejaleja, con la reparación de tu palacio. Ube atzmahat keren le David abdeja, y con el florecimiento de la estirpe de David tu siervo. Ubarihat ner le ben Ishai meshijeja, y con la luz con la cual va a brillar el hijo de Ishai tu Mashiach.
Terem nikra atatane, inmediatamente, antes de que te clamemos, tú ya nos respondes. Terem neraber atatishma, antes de que hablemos, tú ya nos has escuchado. Yatahu one bejolet tzara, porque tú es el que responde en todo momento de angustia. Podeu matzil mikol tzuka, que nos salvas y nos redimes de toda tribulación. Baruch ata Hashem shomea tefila. Bendito eres tu Dios, que escuchas la tefila. Esa es la tefila de Abinenu. Ahora dice Rambam, de Barim Amurim, ¿de qué estamos hablando? Beyamota Hamá. Eso es únicamente en verano. Beyamota Geshamim, pero cuando son los días de lluvia, en invierno, Enomit para el Abinenu. No debe rezar Abinenu. Y Peneshe Sarich Lomar, Sheela, Bebirkat Hashanim. ¿Por qué? Porque tiene que pedir en la bendición de los años por la lluvia. Rejen de Mochae Shabbatot. De la misma manera, la salida de Shabbat. Yamim Tovim y en la salida de Yom Tov. No mitpare la Abinenu. No debe rezar Abinenu. ¿Por qué? Lomar Abdalá Bejonenadat. Porque dentro de la bendición, por el discernimiento, por la sabiduría, tenemos que incluir la Abdalá. Ata Jonantanu Hashem Elokenu Madabe Askel. Ata Marta Lavdil en Kodesh Lehol. Tú dijiste que diferenciemos entre lo sagrado y lo profano. Entonces ahí no podemos decir Abinenu. Shabbatot, Yamim Tovim mitpare el Sheba Berachot. Behol Tefilot Fila. Entonces ahora, siguiente. Esto era la semana. Dice en Shabbat y en los días de fiesta, reza 7 bendiciones en cada amidá. De las 4 tefilot de ese día. Las 3 primeras bendiciones, las 3 últimas bendiciones y una única bendición intermedia que nos habla de ese mismo día, de la santidad del día. De Shabbatot, en los días de Shabbat, se sella la bendición diciendo Mekadesh a Shabbat. Tú consagraste el Shabbat. Barregalim en las fiestas, Jotemba concluye la bendición diciendo Mekadesh Israel veazemanim. Tú consagraste a Israel y a los tiempos. Y Shabbat y Yom Tov. Y si es Shabbat y Yom Tov a la vez, Jotmimba Mekadesh a Shabbat ve Israel veazemanim. Es decir, que consagraste al Shabbat, a Israel y a los tiempos. En Rosh Hashanah nosotros sellamos la bendición intermedia. Melech al Kolares, rey de toda la tierra, Mekadesh Israel Beyom HaZikaron, que consagraste Israel y el día del recuerdo, y Maya Shabbat. Y si era Shabbat, además, terminamos esa cuarta bendición intermedia, que consagraste al Shabbat y a Israel y el día del recuerdo. Dice Rambam, sexta alajá, mes de Marim Amurim, ¿de qué estamos hablando? Bitfilat Arbit, Shachrit u Mincha, en esas 3 tefilot. Abal tefilat a Musafim, pero la tefilat de Musaf, de Rosh Hashanah específicamente, Mitparel Tesha Berachot, va a decir 9 bendiciones en la Amida. Las 3 primeras, las 3 últimas, como cualquier otro día, Veshalosh Emtzayot, y 3 intermedias. La primera de las intermedias, su tema ¿cuál es? Malhuyot, es decir, que nos hablan de la realeza de Dios. Sheniyah, la segunda de las intermedias, Zichronot, que Hashem recuerda las acciones. Shelishit, la tercera, Shofarot, nos habla del sonido del shofar. Vejotem, Bejol Ahad Mehen, Meiñana, y cierra cada una de estas verajot con su tema. ¿Sí? Melech al Kolares, Mekadesh Israel Yom HaZikaron. Después decimos Kizoher con Anishkajot, Zoher Aberit, que recuerdas el pacto. Shomea Kol Teruat Amo Israel, que tú escuchas el sonido del shofar de tu pueblo Israel hoy con compasión. Así es cada una de las verajot con el tema del cual estaban hablando. Séptima alajá, Yom Kippurim, en el día de Yom Kippur, Mitpalel Bejol Tefilah Mehamesh Tefilot Sheva Berajot. En cada una de las 5 tefilot de Kippur, reza a la midá con 7 bendiciones. Las 3 primeras, las 3 últimas y la intermedia, hablando de la santidad del día. Y concluye esa bendición intermedia diciendo, Melech al Kolares, rey de todo el universo, Mekadesh Israel, Beyom Kippurim, que consagraste a Israel y al día de Kippur. Bimjaliyot de Shabbat, y si es Shabbat, Kippur, como fue este año, termina la bendición diciendo, Melech al Kolares, rey de todo el universo, que consagraste al Shabbat y a Israel y el día de Yom Kippur. Dice Rambam,
Bamé de Marim Amorim, ¿de qué caso estamos hablando? Beyom Tzom Shel Kol Shana. Es decir, cuando es un día de Ta'anit, de Kippur, cualquier año, normal. Pero cuando es el Kippur del año de Yovel, del jubileo, es decir, el año 50 del ciclo de la Shemitot, de los años sabáticos, Mitpalel Tefilat Musafim Tesha Berachot que Moshe Mitpalel Bemusaf Shel Rosh Hashanah. El Musaf de Kippur tiene 9 bendiciones, como el de Rosh Hashanah, y son las mismas, sin, ni más ni menos, las mismas que en Rosh Hashanah. Ven Mitpalim Otamela, Ismana Yovel Noheg. Y solamente se dicen cuando el Yovel está activo, por así decirlo. Hoy en día que no hay Betamikdash, no hay Yovel, entonces aunque sea el año de jubileo, no se dice estas 9 bendiciones. Bejol tefilá mina tefilot, poteach kodem libraja rishonah veomer, Hashem Adonai sefatay tiftach, ufi yagir tehilateja. Cada una de las amidot, de la amidá, de todas las tefilot que nosotros hagamos, comenzamos la amidá con la frase, Dios mío, abre mis labios y que mi boca relate tu alabanza. Uchsheu jotem. Y cuando termina toda la amidá, dice, Yiyu leratzon imbre fi, ve'egion libi lefaneja. Que sean para tu voluntad las palabras de mi boca y que sean aceptadas y los pensamientos de mi corazón ante ti. Y después da pasos hacia atrás. Pero en los días de Rosh Chodesh, Ubejolosh el Moed, y en los días de Hol Moed, los días intermedios de la fiesta, Mitpalel Arbit Veshachrit Uminja Tesha Estre Berajot. Dice Arbit, Shachrit y Minja, 19 Berajot. Es decir, Hol Moed es la tefilá es como una tefilá de semana, como el resto de días. Veomer Baboda, pero la diferencia ¿cuál es? Que la bendición sobre el servicio divino en el templo añade y dice Elohenu, Veloe Abotenu, Yaale Veyabo, Dios nuestro y Dios de nuestros padres, que podamos ascender y venir. De Musaf, en la tefilá de Musaf, en Hol Amoed, mi padre es tefilá de Musaf, que hemos en mi padre el Yom Tov. Dice la tefilá de Musaf, como en el día de Yom Tov. Y en los comienzos de mes, en los Jodesh, Mitpalel Sheba Berajot, reza 7 bendiciones, las 3 primeras, las 3 últimas, y la intermedia, que nos habla de la ofrenda de los Jodesh. Y termina esa bendición diciendo, Mekadesh Israel, Berashe Hodashim, que consagraste Israel y los comienzos de los meses. Dice la 11ª alajá de este segundo capítulo. Shabbat Shechal Aliyot Bejulosh el Moed. Cuando Shabbat va a caer dentro de Hol HaMoed, siempre va a haber un Shabbat, o en Yom Tov o en Hol HaMoed, porque las fiestas duran 7 días. En Rosh Chodesh, o de la misma manera un Rosh Chodesh, comienzo del mes que acontece en Shabbat. Mitpalel Arbit, Shachrit Uminja, Sheba Berajot, que sea la Shabbatot. Reza Arbit, Shachrit y Minja con 7 bendiciones en la Midá como cualquier otro Shabbat. Veomer y Alev Yabó. Y a la bendición del servicio divino añade Yalev Yabó. Ube Musaf. En la tefilá de Musaf, Matjil Berajaim Said, comienza la bendición intermedia, hablando Beinyan Shabbat, hablando de Shabbat. Mashlim y termina Beinyan Shabbat, hablando de Shabbat. Veomer Kedushat Hayom Ben Beraja. Y habla sobre el día, la particularidad del día, dijimos, o Rosh Chodesh o la fiesta, en medio de la Beraja. Vejotem, y sella la Beraja, Berashe Hodashim, con el comienzo del mes o con la fiesta. Mekadesh Shabbat de Israel, Berashe Hodashim. Y en Hol HaMoed termina diciendo Shechotem Be Yom Tov, lo mismo que dicen en Yom Tov que acontece en Shabbat. Mekadesh Shabbat de Israel, Beazemani. Bien. 12ª alajá. Dice Be Yom Tov Shechal Yot Be Ejad de Shabbat. Cuando Yom Tov, la fiesta, acontece en domingo, Mitpalel Berajá Rebit Balaila Caja. Entonces dice la cuarta bendición, la cuarta bendición, es decir, la bendición intermedia de la fiesta, de la siguiente manera. Vatodienu mishpetesit queja.
y tú nos hiciste saber los juicios de tu justicia. Batelamedenu, y nos enseñaste la azot juker de soneja, de hacer las leyes de tu voluntad. Batitenlanu, y tú nos diste, Dios nuestro, la santidad del Shabbat y el honor del Yom Tov, de la fiesta. Bajagigat Regel, y de la fiesta de peregrinaje. Ahora, ven que Dushat Shabbat y Dushat Yom Tov Ifdalta. Entre la santidad del Shabbat y la santidad del Yom Tov, tú diferenciaste. El Yom HaShevi y el día séptimo, Shabbat. Hagadol Bekadosh, Kidashta. Grande y santo, tú consagraste. Y tú nos diste fiestas y plazos para alegrarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Continúa la cuarta verajá. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta midá, de esta verajá intermedia en la midá, cuando Yom Tov es sábado por la noche, nosotros hacemos un Abdalá para diferenciar entre la santidad del Shabbat y la santidad del Yom Tov. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en Yom Tov está permitido hacer fuego de un fuego existente, lo que no está permitido en Shabbat. Ahora, y en Motzei Shabbat, a la salida de Shabbat y a la salida de Yom Tov, todos los demás momentos del año, dice el Abdalá en Atajonen, en tú eres el que da discernimiento. A Falpi Shehu, Mabdil la cosa. A pesar de que después va a hacer Abdalá sobre el vaso de vino. Continúa, la halajá número 13. De Hanukkah de Purim. Tanto en Hanukkah como en Purim se añade en la bendición que habla del agradecimiento, Modim Anachnulach, se añade Alanisim, es decir, la plegaria de Alanisim por los milagros. De la misma manera, Shabbat, que cae Hanukkah o Purim, recuerda a Alanisim también. En Musaf también, como en el resto de las tefilot. Bien, hay una cuestión aquí. Nosotros sabemos que Purim nunca cae en Shabbat. ¿Por qué? Porque decretaron los sabios para que la persona no transporte la Megilá en el dominio público e infrinja Shabbat. Pero lo que sí ocurre es que Purim sea en viernes, y entonces Shushan Purim, Shushan en Jerusalén, sea sábado. Entonces por eso en los libros también traen el texto de Purim, de Al-Anisim en Shabbat. Muy bien. Bimeata Aniyot, en los días de ayuno, Afilu, Yahid, Sheitane, incluso que sea un ayuno individual. Incluye dentro de la plegaria de Shomea Tefilá, tú que escuchas la plegaria, Anenu, Avinu, Anenu, respóndenos, Padre nuestro, respóndenos. Shaliach Tzibur, pero el oficiante, cuando repite la mirada en voz alta, dice esta verajá como una verajá por sí misma. Entre Goel Israel, Redentor de Israel, y Refaenu, y tú que mandas la curación. Y termina esta bendición intermedia por sí misma sobre el ayuno diciendo Aoné Be'et Zara, que respondes a Israel en los momentos de angustia. Benim Samit Palel, Estim Brajot. Y entonces va a ocurrir que ese día de ayuno va a rezar en la repetición de la midá 20 bendiciones. En Tisha B'Av, Mosifim, Bebonei Yerushalayim, en el día de Tisha B'Av se añade dentro de la bendición de la reconstrucción de Jerusalén, Rahem Hashem Eloquenu, al Israel Amach, Be'alair, a Jereba, Bashumema. Ten compasión, Dios, por nosotros, por tu pueblo Israel y por la ciudad que ha sido destruida y que está desolada. Alajá número 15. Kol Yemota Geshamim, en los días de invierno, los días de la lluvia, dice en la segunda bendición de la midá, morir a Geshem, que hace descender la lluvia. Yemota Hamá, en los días de verano, decimos en lugar de eso, morir a tal, que hace descender el rocío. Me matayo, morir a Geshem, ¿desde cuándo se dice morir a Geshem? ¿Qué momento en el año? Y tefilata musafim shel yom tov aharon shel ahag. Desde la tefilá de Musaf del último día de Sukkot. En realidad no es Sukkot, es Shemini Atzeret. Ad tefilat shachrit shel yom tov rishon shel Pesach. Hasta la tefilá de shachrit del primer día de Yom Tov de Pesach. Tefilata musafim shel yom tov rishon shel Pesach. Y a partir de la tefilá de Musaf del primer día de Pesach, entonces ahí dice morir a tal, tú que haces descender el rocío. Mishiv'a yamim bemarjeshvan,
a partir del día 7 del mes de Mar Heshvan, Shoalim et HaGeshamim bebirkat hashanim. Pedimos por la lluvia en la bendición por los años. Mejor zeman shemaskir HaGeshem. Y siempre nosotros que recordamos la lluvia. Dice, Bamé de Marim Amurim. ¿De qué estamos hablando? Veréis Israel, eso es en la tierra de Israel. Abal Beshinar, Ubesuria, Misraim, pero en Shinar y en Siria, Shinar es Babilonia, Irak, en Siria, en Egipto, Umekomot, Asemujot, la Elu, Adomim Lahen, y en lugares cercanos a estos que se aparecen a ellos, Shoalim, et HaGeshamim, Beyom Shishim, Achar Tekufat Tishri. Es decir, 60 días después de la Tekufá de Tishre, es decir, de la estación de Tishre. El año está dividido en 4 estaciones de 91 días. Los lugares donde son necesarias las lluvias durante el verano, como por ejemplo las islas lejanas, Shoalim et HaGeshamim Ba'et Shehem Sirihim Lahem. Se pide por las lluvias cuando se necesitan ahí. En Shomea Tefilá. No se cambia el texto de la Amidá, sino que se añade como una petición particular del lugar. Perdón. Yom Tov Sheni Yamim. Y en los lugares donde hacemos 2 días de Yom Tov, decimos Morida Geshem, que hace descender la lluvia en la tefilá de Musaf del primer día de Shemini Atzeret, del primer día de Yom Tov. Umitpalel veolech kol yemot hageshamim. Y a partir de ahí sigue rezando así todos los días del invierno. Dice el Rajón número 18, penúltima, Kol Hashana Kulá, Jotem Bebirja Shelishit, concluye, es decir, cierra la tercera bendición de la Midá, Ha'el HaKadosh, el Dios de la santidad. Ubebirkat Ahadesre, y la bendición número 11, dice, Melech Oev Tzedakah Mishpat, el rey que ama la justicia y el juicio. Ahora, pero en los Aser Yemet Teshuvah, los 10 días que van de Rosh Hashanah hasta Motzai Yom Kippur, hasta la salida de Yom Kippur, concluye la tercera bendición diciendo Amelech HaKadosh, el rey de la santidad, y la 11ª bendición, Amelech HaMishpat, el rey de la justicia. Última halajá del segundo capítulo, Yesh Mekomot, Shenagu Be'aseret Hayamim Elu, Leosif Bibrachá Rishonah, hay algunos lugares donde se acostumbra a añadir en estos días, entre Rosh Hashanah y el final de Kippur, en la primera bendición, Zochrenu Lechaim, recuérdanos para la vida. Y en la segunda bendición, Mija Moja Barahamán, ¿quién es como tú? Padre misericordioso. Umosifim, y se añade en la verajá número 18, Zehor Rahameja, recuerda con tu compasión. Umosifim Biberajá Haroná, y se añade en la última bendición, Ufsefer Haim, en el libro de la vida, inscríbenos y séllanos. Y de la misma manera hay lugares donde se acostumbró a añadir en los 10 días que van entre Rosh Hashanah y Kippur, en la tercera bendición, Ubgen, 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 y que así sea, Nagdishach Melech, Ubgen, ten kabot la meja, Ubgen, así como nosotros hacemos en nuestro Nusach. Abal Rosh Hashanah ve Yom Kippurim, Minag Pashut, Hu Leosif Beshelishit. Pero esto no lo hacemos nosotros. Aquí dicen los 10 días de Teshuvah. Pero que en Rosh Hashanah y Kippur se añade, eso es el Minag Pashut, es la costumbre más extendida y normal. Muy bien, estos son los 2 primeros capítulos sobre las leyes de la tefilá. Primero Rambam nos habló sobre de dónde nace la obligación de rezar, cómo llegamos a un texto fijo de la tefilá, del rezo, cómo hay una cantidad de plegarias a hacer por día, y empezó a hablarnos de cuál es la estructura de la midá, ¿sí? Y qué tiene de particular algunos días en los cuales se añaden cosas, se dicen cosas diferentes o se modifican partes de esta midá. Estos han sido los 2 primeros capítulos, ¿sí? Bezrat Hashem,
El próximo lunes continuaremos con nuestro estudio. Muchas gracias a todos por estar ahí y Bezrat Hashem nos encontraremos la semana que viene. Muchas gracias a todos.